Hola, buenas noches. Feliz 2 de noviembre. Estamos aquí transmitiendo en este Facebook Live nocturno, esperando hacer un análisis junto con ustedes, un análisis y un contexto informativo de esto que en los próximos días va a revivir con mayor fuerza y con mayor empuje y interés, que es la estafa maestra. Y agradezco a quienes están conectando desde México, desde otras partes de el mundo incluso, y que están pendientes de lo que está sucediendo en la información. Buenas noches a Esmeralda Ruiz, igual un gusto verte aquí en esta transmisión. Pueden ustedes hacer preguntas y también comentarios. Esperamos poder aclararles lo que sea. Aquí tenemos a nuestra colaboradora especial, Anastasia, que está muy tranquila en esta noche. En la Tacha News, ella fue la que me dijo, hoy debes hacer un videoanálisis para hablar sobre la estafa maestra. Y aquí está con nosotros y va a estar participando muy tranquilita ella. Saluda a todas y a todos los gatitos del mundo mundial que hoy hicieron sus ofrendas en estos días. Muchas gracias aquí a la Anastasia y a todos ustedes que están compartiendo este espacio. Frías noches, dice Silvia Lira, aquí en la Ciudad de México ha bajado la temperatura y en otras partes de la República también. Gracias a Johannes Pérez, a Vic Méndez, a Melina García, muchas gracias. El día de hoy, el periódico Reforma, este periódico que a veces, pues hace tiempo que no daba un golpe informativo de exclusiva, es decir, con una exclusiva importante, pues puso a girar al mundo periodístico, a pesar de que fuera un día de asueto o de descanso, con esta noticia de la... A ver si Tacha se molesta de que yo tenga que mostrar el periódico Reforma, pero bueno, evidentemente es una nota negociada para dar el efecto que se buscó, y es bastante importante. Dice, delata Cebadúa a Peña y Rosario. Estamos hablando de Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa fue un personaje clave en la trama de la estafa maestra porque pues era el oficial mayor en la Sede Sol y en Sedatu. En ambas dependencias la secretaria responsable fue Rosario Robles Berlanga, quien está detenida ya desde hace más de 10 meses, más de un año de hecho, ante el riesgo de fugarse. Rosario Robles ha dicho una y otra vez que ella no firmó los cheques que hicieron la triangulación financiera de más de 5,000 millones de pesos a través de una red de universidades y de medios de comunicación públicos, a través de los cuales la Sedesol y Sedatu trianguló esta enorme cantidad de recursos públicos, y en algunos casos dicen que se fueron a dar a las campañas presidenciales del PRI, pero creo que fue más bien un pretexto para el robo de una manera descarada. Y según la noticia o la información que el periódico Reforma el día de hoy está pues señalando por primera vez, Emilio Cebadúa, quien durante los meses anteriores estuvo promoviendo amparos para no ser citado a declarar. La información que tiene el periódico Reforma es pues muy concreta. Dice Emilio Cebadúa que la estafa maestra fue una orden del expresidente Enrique Peña Nieto y de su exjefa Rosario Robles Berlanga. Dice la nota que fuentes del gobierno federal confirmaron que hace apenas unos días el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el llamado criterio de oportunidad,
que le permite colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal. En su primer acercamiento para iniciar la negociación de ese beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso ya desde agosto de 1919, es decir, estamos hablando de casi 15 meses ya, quien le dio indicaciones para operar los contratos en las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5,000 millones de pesos. También hizo saber que cuenta con información que relaciona al expresidente Peña Nieto con la estafa maestra, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal. Bueno, es evidente que hay algo que se llama salvar el pellejo, y es lo que trata en este caso de revelar o de hacer Emilio Cebadúa. Pero bueno, no bastará evidentemente las delaciones o las revelaciones de Emilio Cebadúa. Aquí estoy viendo que me están comentando que se trata de una cliptocracia, pero en realidad es una cleptocracia. En este libro, Cleptocracia, el nuevo modelo de la corrupción, lo publicamos o lo publiqué con Grijalvo en 2018, justamente pues en abril de 2018, justo poquito antes de la elección presidencial. Y la tesis que defendemos en este libro es que todo esto que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto no es un accidente, es la degradación absoluta de una clase política que llegó al poder desde la época de Carlos Salinas de Gortari y se fue degradando, y su degradación se acentuó durante los últimos 3 sexenios, los llamados sexenios de la alternancia del PAN con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue la cumbre de los cleptócratas, el encumbramiento de la escuela del grupo Atlacomulco, que es la filosofía de Carlos Sanz González, que un pobre político o un político pobre es un pobre político, o en palabras más llanas, decir que lo importante de las obras son las sobras, o como decía él también, póngame donde hay, para poder pues prácticamente robar del dinero público. El nivel de robo al que llegaron los peñanietistas o el grupo de Peña Nieto apenas lo estamos dimensionando. Por un lado está el caso Odebrecht y Emilio Lozoya, que tiene que ver con la trama de los pues, sobornos, más de 10 millones de dólares de sobornos. Ahora sabemos que fueron más de 20 millones de dólares de sobornos, porque también participó otra empresa contratista de Pemex, presuntamente el grupo R, de un contratista tamaulipeco, del cual ya hablaremos en su momento, pero estos sobornos sirvieron para corromper a diputados y a senadores federales de la oposición que simple y sencillamente, sobre todo panistas, vendieron su voto. Esta es una de las revelaciones que hizo o que ha hecho Emilio Lozoya Austin, quien está detenido y fue extraditado de España, como ustedes recordarán, porque se acogió a esta figura de testigo colaborador, como lo está haciendo ahora su tocayo, Emilio Cebadúa. El caso de la estafa maestra tiene que ver más con esta red de robo del sistema y del presupuesto público a través de programas sociales, primero con la Cruzada Nacional contra el Hambre y después a través de estas triangulaciones con las universidades públicas y con medios de comunicación públicos o estatales o universitarios, ideado por Rosario Robles y por Emilio Cebadúa, porque la Ley Federal de Adquisiciones, que es
el núcleo fundamental de esta trama de corrupción, les permite a ellos transferir millonarios recursos a entidades públicas sin licitar. Este fue el fenómeno. Y junto con esta trama de la estafa maestra está todavía el expediente de Chihuahua en relación con César Duarte y con la llamada Operación Zafiro, que también involucra recursos públicos de la Secretaría de Hacienda en campañas electorales. Pero todavía nos esperará otro gran expediente para investigar y para revelar que son las grandes obras de infraestructura, sobre todo carreteras, que se le dieron a OHL, esta empresa española que ya no se llama OHL sino Aleática, y también pues al compadre de Enrique Peña Nieto, Armando Hinojosa Cantú, que es el grupo IGA que construyó la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que fue revelada por Carmen Aristegui en el sexenio pasado, y que ahí sí le valió ser corrida, cesada de manera fulminante en MBS. Ese sí fue un caso de censura abierta, directa y encubierta. Pero bueno, en este libro, en la parte que hablamos de la estafa maestra, creo que es importante recordarlo. Antes de hacerlo, voy a tomar un poquito de té y aprovechar para mandarles saludos a todas y a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias por sus comentarios. La estafa maestra se basa en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que entre 2013 y 2014 reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, desvió al menos 3.433 millones de pesos en contratos ilegales por 7.670 millones de pesos. Es decir, desvió prácticamente la mitad de este dinero a través de 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos porque no tenían ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para proporcionar estos servicios. Esta transferencia ilegal que detectó la Auditoría Superior de la Federación entre 2013 y 2014 se hizo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, dirigida entonces por Rosario Robles, por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, dirigido entonces por Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México, y Pemex, durante la dirección de Emilio Lozoya. O sea que de una u otra manera también la estafa maestra vincula a Emilio Lozoya. Durante la dirección de Emilio Lozoya en Pemex, fueron las principales dependencias que utilizaron a universidades, empresas fantasmas y otro tipo de mecanismos de triangulación. El desvío se encubrió con convenios con universidades como la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación, Telemax, la empresa de comunicaciones en Sonora, que sirvieron como intermediarias. Las universidades no proporcionaron ningún servicio y solo se prestaron como intermediarias para el desvío de estos fondos. A cambio, se quedaron con 215 millones de comisión, es decir, los rectores o los administradores de las universidades involucradas en la estafa maestra se quedaron con el moche, con una parte de este desvío de recursos. El resto del dinero se trianguló hacia 20 empresas, 19 de ellas con un cúmulo de irregularidades por las que nunca debieron ser contratadas. En diciembre del 2017 se complementó la información al detectar que también en la SEP, donde estuvo Emilio Chaifet y donde estuvo también Aurelio Nuño como secretarios, desviaron más de 202 millones de pesos a través de 5 empresas presuntamente fantasmas, según el SAT. Esas 5 compañías
fueron subcontratadas por la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, para firmar 2 convenios de digitalización de archivos de cédulas profesionales. Estos servicios nunca se concretaron. En febrero del 2018, antes de las elecciones de ese año, el informe de la Auditoría Superior de la Federación documentó que el monto de los recursos triangulados por Rosario Robles al frente de la Sedesol y de Sedatu rebasaron los 5.251 millones de pesos según 26 auditorías que el organismo de fiscalización dio a conocer. Pero no solo eso, sino que tampoco hizo nada quien sucedió a Rosario Robles al frente de la Sedesol, que fue Luis Enrique Miranda Nava, y tampoco pues hizo nada desde agosto del 2016, casi un año después de que Robles dejara la Sedesol, el equipo de José Antonio Meade. El equipo de José Antonio Meade, a través de su administrador Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto, afirmó ante la Auditoría Superior de la Federación que no tenía forma de acreditar documentalmente el destino de un contrato por 2.435 millones de pesos, otro por 77 millones y uno más por 23 millones, es decir, casi 2.500 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que no son solo 2 personajes los que están involucrados en la estafa maestra. No son solamente Rosario Robles y Enrique Peña Nieto. Pueden ser los de más alto rango. Pero la estafa maestra es una cabeza de hidra que involucra a varias dependencias, a varias universidades estatales, a varios exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esta cabeza de hidra, como el narcotráfico, como la costumbre de triangular fondos públicos y encubrirse los unos a los otros, va a tener que ser investigada y revelada por la Fiscalía General de la República. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, no entendemos que lo que hemos vivido en los últimos 20 años de la administración pública federal y de los gobiernos estatales es una auténtica cleptocracia con vasos comunicantes entre sí muy desafiantes. En fin, muchas gracias a quienes nos mandan saludos, como Juan Carlos Romero desde Ciudad Juárez. Aquí voy a ver sus comentarios. Gracias por estar aquí. Pero no me explico por qué, si la auditoría tiene años que investigó la fiscalía a cargo de Gers, no hace nada. Dice Lorena Montes de Oca. Pues lo está haciendo, Lorena. Es decir, está la... A ver, una investigación de este tamaño no se hace como si fuera un show mediático, es una investigación compleja, es la trama que involucra a muchas empresas fantasmas. En fin, muchas gracias a Liliana Torres, que dice que tiene el libro de Cleptocracia, y también a quienes están aquí comentando. Dice Reyes David, Emilio Chaifet debería estar en la cárcel, tantos delitos que debe, bueno, pero y su sucesora al frente de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, algo ha de saber. En fin, esto es lo que quería yo comentar, contextualizar, y que este videoanálisis les sirva, porque lo que viene se va a agregar al expediente de Emilio Lozoya y a lo que vamos a ver en Estados Unidos en los casos de Genaro García Luna y del general Cienfuegos. En fin, la cleptocracia está en el banquillo de los acusados. Muchas gracias.